Hace algunos años ya el Señor nos dio un regalo a la iglesia, un regalo especial. Su nombre era Ruanda. Ruanda fue miembro de nuestra iglesia por algunos años. Y pienso que sería apropiado decir que por todo el tiempo que ella estuvo ahí como miembro de nuestra iglesia, era el miembro más débil de nuestra iglesia. Ella era débil físicamente, nació con algún tipo de uh, problema genético, y mientras crecía y se envejecía, su cuerpo se hacía aún más débil. Ella no tenía familia que cuide de ella. Al final de su vida no tenía dinero tampoco para sostenerse. Pero también era débil en su comprensión. Aunque tenía 75 años, su mente era como de como un niño de 8 años o 10 años. Así que ella estaba desprovista en general. Y resultó que su debilidad se convirtió en un tipo de fortaleza. Y digo eso porque era su debilidad lo que nos permitió crecer como iglesia en esa área. Recuerdo que la iglesia la amaba, cuidaba de ella, eran fuertes por ella. ¿Qué era que les causaba de dar tanta atención a ella? ¿Qué es lo que quería hacer que ellos sirvan tanto a su debilidad? Le daban la bienvenida, la hospedaban, la ayudaban, la acompañaban cuando estaba sola, la llevaban a la iglesia semana tras semana. Cuando ya era muy frágil para ir a la iglesia, iban a su casa cada semana para que ella pueda ver el servicio en línea. Algunos miembros de nuestra iglesia estuvieron a su lado cuando murió. Y no sé cómo van a evaluar esto, pero pienso que Ruanda recibió aún más atención que ningún otro miembro de nuestra iglesia. Y eso porque era tan débil. El resto de la iglesia respondió a su debilidad con sus fuerzas. Así que esto es tan interesante, es tan hermoso. Y hoy vamos a ver unos minutos este asunto de fortaleza y debilidad. Quiero volver a la Biblia y considerar esta relación entre el débil y el fuerte. Y considerar cómo esa relación algunas veces puede confundirse. Y para verlo, cómo un hombre trata con esto y aprendamos de ello, así que podamos imitarle, quisiera que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30, y quiero enfocarme particularmente en el verso 24. Vamos a ver todo el capítulo, pero principalmente el verso 24, que dice, la versión dice así: porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará por igual. Así que para entender ese verso vamos a ver toda la historia. Y para hacerlo fácil, lo he dividido en 4 partes: tragedia, confianza, traición y verdad. Tragedia, confianza, traición y verdad. Así que déjame leer Primera de Samuel para dar algo de contexto. Cuando David y sus hombres, verso 1 del capítulo 30, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclac, y habían asolado a Siclac, y les habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas las mujeres. Y todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Así que en el contexto acá, David y sus guerreros habían salido para hacer sus tareas, y ellos estaban siempre listos para la batalla, encontraban ánimo de que iban a volver a casa. Finalmente habían vuelto a Ziklag y seguramente estaban animados, habían venido rápidamente, ya querían estar en casa. Y mientras se acercan, mientras se empiezan a acercar al pequeño pueblo, se dan cuenta de que algo no está bien. De que mientras ellos estaban peleando batallas, hombres habían atacado su pueblo y se habían llevado sus esposas y se habían llevado a sus hijos. Los habían llevado como cautivos, a hacerlos esclavos, o tal vez cosas aún peores. Verso 4. Y cuando David y la gente que estaba con ellos alzaron sus voces y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar.
Ellos lloraron hasta que no tuvieron más fuerzas para llorar. No tuvieron más lágrimas ya. Y este es David y sus guerreros. Entraron a este horrible entendimiento de que sus casas, todos los que amaban, habían sido llevados. Naturalmente están destruidos, sus corazones destruidos. Y esto se pone aún peor. Verso 6, aún para David. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Quizás te das cuenta que cuando uno está en la profundidad del dolor, quiere culpar a alguien, a cualquiera. Y esta gente estaba en tanto dolor, en tanta confusión, que querían culpar a David. ¿Cómo, David, permitiste que esto pase? ¿Cómo permitiste que los amalecitas tomaran nuestra familia? David, esto es tu culpa. Y quizás era la culpa de David. Probablemente hizo algún error estratégico, no consideró cómo guardar la ciudad. Y David era igual a nosotros, un humano que hacía probablemente decisiones a veces no sabias. Pero la prueba del líder está en la adversidad. Así que puedes ver cuando David se levanta y probablemente aquí se ve si surge o se destruye el líder. Así que David debe mostrar ahora. Y aquí es donde la historia cambia, aquí es donde la historia empieza a tomar una nueva dirección. El sol empieza a salir, la esperanza empieza a amanecer. Y de una forma inusual, esta historia parece que no se puede poner peor. ¿Qué es lo que David va a hacer? Parece que toda la esperanza está perdida. La situación es horrible. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Final del verso 6. Amigos, cuando están en desesperación, esto es lo que puedes hacer, imitar a David. Cuando la situación no puede ser peor, debemos hacer lo que David está haciendo acá. Cuando todo se vuelve en contra ti, vuélvete al Señor. Medita en sus atributos, recuerda su fidelidad, recuerda sus promesas, aférrate al poder divino en sus promesas, que te fortalezca meditar en el Señor. Algunas personas se refugian en sustancias, otros en la amargura personal y se hunden en esto una y otra vez. Pero el cristiano se vuelve al Señor. Y toda esta historia, toda esta anécdota, resulta esta historia anecdótica en la vida de David, nos evidencia cómo él se fortalece en el Señor. Y esto ocurre. Todavía no estaba la Biblia, así que en lugar de abrir sus Biblias, David se vuelve al sacerdote Abiatar y habla con Abiatar, el sacerdote, y le dice: tráeme el efod. Así que le trae el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, ciertamente los alcanzarás. Y librarás a los cautivos. Hace poco tiempo David está llorando en desesperación, está aplastado en su desesperación, está preguntándose cómo esto puede suceder. Pero ahora, en un periodo breve de tiempo, David se ha fortalecido en el Señor y consulta la voluntad del Señor. Y la respuesta es: anda, rescata a tu familia. Dios te va a dar la victoria. Así que tan solo así, David pasa de la completa amargura a la certeza, de la incertidumbre a la certeza. Verso 9. Así que David partió y los 600 hombres que con él estaban llegaron hasta Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres. Así que esta es una nota interesante aquí de tensión, ya que habían 600 hombres que salieron con David, pero al final solo 400 avanzaron. ¿Por qué sería eso? Bueno, vemos el verso 10. 200 hombres quedaron
exhaustos, no pudieron avanzar. Así que 200 hombres llegaron hasta este torrente y simplemente no tuvieron la fuerza para seguir. No lo pudieron hacer. Así que el ejército se dividió. 400 pudieron avanzar, 200 no. Así que naturalmente, ¿quiénes son estos 200 soldados? Bueno, no sabemos exactamente, pero probablemente son algunos de los mayores, algunos de los más frágiles, quizás algunos de los que fueron heridos en batallas. Estaban ahí avanzando de forma lenta. Quizás no tenían suficiente fortaleza emocional para lidiar con lo que estaba sucediendo. Cómo sus familias habían sido llevadas por estos ejércitos paganos. Así que estos 400 hombres avanzan y son hábiles en batalla, están listos con sus lanzas, listos para batallar, son guerreros. Pero cuando llegan hasta ese lugar, estos 200 no tienen la misma fuerza, son débiles. Están tan débiles que no pueden pelear la batalla por salvar a sus familias. Esto es lo que cada guerrero piensa. Pelear la batalla que va a rescatar a tu princesa. Pero no pueden hacerlo. No pueden cruzarlo. Y debe haber una batalla. Así que David da permiso a esos 200. Y mientras que los 400 siguen. Y quiero que pienses en esto. Quiero que entiendas que a veces está bien ser débil. El Señor nos ha hecho para que seamos criaturas débiles, con fuerza limitada, con habilidades limitadas, con resistencia limitada sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras mentes, nuestros espíritus. En diferentes maneras, en diferentes momentos, de diferentes grados, el Señor nos ha hecho débiles de alguna manera. Y el Señor no quiere que neguemos nuestra debilidad. No debemos estar avergonzados de nuestra debilidad, porque aún nuestra debilidad es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando somos jóvenes y miramos una vida de ministerio, pensamos que la única limitación es oportunidad y la cantidad de esfuerzo que voy a poner. Así entendemos. Pero a un punto, el Señor nos hace evidenciar nuestra debilidad, nuestras inhabilidades. Y necesitamos reconocer que Dios ha puesto limitaciones sobre nosotros. Dios nos ha hecho débiles de diferentes maneras. Es parte de su voluntad. Y está bien. Entonces la pregunta es, ¿eres débil? ¿Dónde eres débil? Quiero que sepas que hay un lugar para ti en el reino de Dios. Hay un lugar para ti entre los hombres de Dios. Hay un lugar para ti en el ministerio pastoral. Pero necesitas admitir esa debilidad. Necesitas admitir esa debilidad hacia ti mismo y a otros. Estamos listos para apoyarte, para ayudarte. Y es bueno para nosotros bendecir a otros. Y es muy bueno para otros ser bendecidos. Es bueno para nosotros ser bendecidos y dejar que otros nos bendigan. Nuestra tarea delante del Señor es usar nuestra fuerza para bendecir a otros. Pero hay momentos donde nuestra tarea delante del Señor es dejar que nuestra debilidad sea bendecida por otros. Y a veces el orgullo o el miedo nos impide reconocer esa debilidad. No puedo. Necesito ayuda. No soy tan bueno en esto. Nunca seré tan bueno en esto. No soy omnipotente. No hay un mejor lugar para decir eso que en el contexto de la iglesia local. Así que no seas temeroso de reconocer esas debilidades y pedir ayuda. En esta historia, 200 hombres encontraron su debilidad. En medio de esta dificultad, David les permitió quedarse mientras los 400 seguían al enemigo. Así que queremos que avancemos por un momento en los 400. Así que quiero resumir lo que pasó en los siguientes versículos. El
ejército de David persigue a los amalecitas, los destruye y cada uno que había sido llevado es rescatado. Un triunfo total. Y cuando la batalla es terminada, los 400 vienen de nuevo y se reúnen con los 200. La batalla fue increíble, todos son rescatados. Y tú piensas, esta va a ser un tiempo de mucha celebración, una gran celebración. Las familias son traídos de regreso, todos los esposos, cada padre abraza a su hijo. Piensas que esta será un tiempo de gran celebración. Como casi inevitablemente algunos quieren arruinarla. Así que el verso 22 dice, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos que se vayan. Puedes ver lo que está pasando aquí, tal vez entiendes la lógica. Los 400 hombres fuertes, dice, nosotros hicimos todo el trabajo, nosotros batallamos, nosotros corrimos el riesgo. Y todos estos débiles no hicieron nada. Así que les daremos su familia de regreso, pero nada más. Nosotros vamos a quedarnos con el botín. Nosotros lo ganamos, es nuestro. Lo vamos a quedar. ¿No es interesante? ¿No es interesante ver cómo el fuerte humilla al débil? Hace 2 días estos hombres eran hermanos. 2 días antes estos hombres pelearon juntos y marcharon juntos y lloraron juntos. Pero ahora esta línea se divide entre ellos dos. Se levanta una línea que les divide entre 2 categorías, el fuerte y el débil. E inmediatamente el fuerte humilla al débil. Inmediatamente el fuerte demanda privilegios. Es todo lo que se necesita, es una oportunidad. ¿Sabes la crueldad de la naturaleza humana? ¿Sabes la crueldad de tu propio corazón? ¿Alguna vez has enfrentado y admitido lo que serías si el Señor removiera su mano de poder, su gracia de ti? Porque todo lo que te divide entre lo que eres ahora, un seminarista, un estudiante, todo lo que te separa de lo que eres ahora y lo que alguna vez fuiste atrás en el pasado, es la gracia de Dios, es todo lo que te sostiene. Si Dios te quita su gracia y te da la oportunidad, tú también podrías volver a esa crueldad y esa barbaridad. No está en ti, es la gracia de Dios, es su mano de gracia. Y si la quitara, vendría la oportunidad. Así que pensando atrás en nuestra querida Ruanda, hay otra versión de su vida que pudo haber pasado. No sucedió, pero pudo haber pasado. ¿Qué pasa si Ruanda hubiese nacido hoy, 2025, en lugar de 1940 y algo? Si ella hubiese sido concebida hoy, probablemente hubiese sido abortada. Ahora, cada niño que tiene cierta condición a veces es abortado, ¿no? Se les anima a los padres a abortar ese tipo de niños, a cometer este asesinato. Así que Ruanda hubiese sido asesinada aún antes de nacer si hubiese sido concebida hoy. Esta persona hecha en la imagen de Dios, alguien que es preciada por Dios, alguien que ha sido un gozo para la iglesia y para los hermanos, nunca hubiera nacido. Inevitablemente no hubiésemos podido tener la oportunidad de amarla y de confiar y de aprender tanto a través del amor hacia ella. Y en el otro fin de su vida, ella hubiese sido tan vulnerable a la eutanasia, ¿verdad? La eutanasia ahora en Canadá es tan común y hay tantos que llaman muertes asistidas y desde hace tantos años esto se ha propuesto y ahora cada vez personas están buscando esta opción y gente que está anciana o deshabilitada la califican como alguien que puede participar de esto. El débil es tan vulnerable y se los ha victimizado tanto.
Así que, ¿quiénes son las personas más débiles de nuestra sociedad? Bueno, los más débiles, los que no han nacido y los deshabilitados o los discapacitados. Así que, ¿quiénes son los que hacen las leyes? Bueno, son los fuertes, los que están en el Senado, en los puestos de autoridad. Ellos son los fuertes. Y con aún más justificación, ellos hacen esto en el nombre de la libertad, en el nombre del progreso, pero es en realidad lo contrario. Es lo más horrendo que la sociedad puede ser, es cruel. Es una forma moderna de barbarismo, de salvajismo. Está destruyendo la sociedad. Destruye al débil en lugar de permitir que esa debilidad sea usada por el Señor para fortalecernos. Que el Señor tenga misericordia de nuestros países, pero también que el Señor tenga misericordia de ti y de mí. Porque en estos asuntos con los que lidiamos debemos ser muy cuidadosos de no ser influenciados, de no empezar a actuar como la cultura, a no desviarnos y pensar que estos actos horrendos son en realidad actos dignos. Es violencia, es contrario a la voluntad de Dios, es atacar la voluntad de Dios. Estas son las formas en las que los fuertes usan su posición para humillar al débil, para destruir al débil. Y tenemos un vistazo de eso en esta historia. Los hombres 400, los fuertes, quieren inmediatamente humillar al débil. Se vuelven contra los 200 débiles que no pudieron hacerlo. Que si ellos pudieran usar su fuerza para destruirlos, David les dice, no, podemos mostrarles amor y gracia. ¿Por qué pasó esto? Olvidaron quiénes eran. Pensaron que la victoria era de ellos. Pensaron que la victoria la habían ganado en sus propias fuerzas, que ellos merecían la recompensa, el botín, que su fuerza los hacía superiores al débil y que la gente más fuerte era mejor que la débil. Pero David, el hombre conforme al corazón de Dios, no actúa de esta manera. Pero David les dice, no hagamos tal cosa, hermanos. Esto es lo que el Señor nos ha dado. Él nos ha preservado. Volvámonos a Él. Así que David inmediatamente corrige este error con la verdad. Inmediatamente pone las cosas donde deben estar. Les recuerda que todo lo que han obtenido, todo el botín, es la gracia de Dios. Él les ha sostenido. El Señor les ha preservado. El Señor les dio al enemigo en sus manos. Esos 400 soldados que fueron a la batalla no hubiesen hecho nada sin Dios. El Señor les dio esa fuerza. El Señor disparó por ellos. El Señor llevó a la victoria. Así que estos soldados creen que su fuerza es de ellos y que esta fuerza les ha dado la victoria. Pero David les recuerda que esa fuerza se les ha dado por Dios y que su victoria finalmente es el trabajo de Dios. No el de ellos, es la gracia de Dios. Así que David busca cambiar este mal pensar o este mal pensamiento de sus hombres. Quiere mostrarles que su corazón no estaba actuando bajo la voluntad de Dios. Así que el verso 24. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará por igual. Y ellos hicieron un recordatorio hasta este día de esta batalla. Así que la recompensa de aquel que peleó la batalla es igual de aquel que cuidó el bagaje. El fuerte pelea por el débil. El fuerte va a dar crédito al débil como si hubiese peleado al mismo nivel. Todos reciben por igual. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos ha contribuido a la victoria de acuerdo a sus propias fuerzas, de acuerdo a su propia habilidad, de acuerdo a su propio poder.
Es justo que reciban igual, todos. La recompensa va a ser dividida por igual entre todos los que fueron y los que se quedaron. El fuerte y el débil será recompensado por igual. El mayor y el joven, el fuerte y el débil, el que alzó la espada y el que no. El que ya no puede otro paso más, también va a recibir recompensa. Así que los fuertes lo tenían mal. Ellos veían su poder como un medio para servirse ellos mismos. Pero David veía su fuerza como una forma para servir a otros. Él veía su habilidad dada por Dios como una oportunidad. Es una oportunidad para poder usar esta fuerza en lugar o a favor del débil. Es una oportunidad para mostrar que esta es una comunidad de amor y de cuidado los unos por los otros y que van a velar unos por otros. Inicialmente dije que Dios nos ha dado debilidades, ¿no? Es cierto que el Señor nos ha dado fortalezas. Y en ese sentido, algunas lecciones que pensar. Nosotros también vamos a ser tentados para usar nuestras fortalezas de una forma equivocada. Nosotros también seremos tentados a actuar de forma egoísta. Seremos tentados a usar nuestra fuerza para tomar ventaja del débil. En cualquier disciplina que estudias, tú ves cómo a menudo el fuerte abusa del débil. Esa es la historia del hombre. Padres abusan de sus hijos. Hombres ricos abusan de otros, etc. Es la historia del débil. Y lo que es remarcable aquí, como un malvado puede abusar de alguna otra persona, eso nace de las profundidades de nuestro corazón malvado en contra del débil. Así que esta es la primera lección. Necesitamos guardarnos de esta tentación porque va a ser natural para nosotros. Y esta es la segunda lección. La salud de la comunidad depende de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas. Algo que me encanta ser parte de la iglesia es porque en la iglesia es una comunidad involuntaria. Toda otra comunidad tiene un inicio y tú determinas quién debe pertenecer en esa iglesia y quién no. Puedes establecer cualquier criterio que la sociedad determine, una asociación, unos requisitos, quién puede pertenecer y quién no. Pero cuando vienes a la iglesia, es la iglesia local, es Dios el que escoge. Él trae personas a la iglesia. Dios determina quién es parte de esa iglesia. Y si Dios está supervisando toda esta situación, esta es la gente adecuada, lo cual significa que tanto el fuerte como el débil es traído por Dios. Y sus fuerzas son una oportunidad para servir. Y el débil tiene una oportunidad para ser servido. ¿Eres débil? Puedes confiar de que hay alguien en tu iglesia con la fortaleza para cubrir tu debilidad. Si eres callado, hay alguien más que es amistoso y que habla por ti. Y alguien puede traer confort a tu vida. Si eres un maestro, puedes usar este don para enseñar a otros. Debes reconocer tus debilidades y debes sentir la bendición de la iglesia. ¿Qué pasa si les denegamos el privilegio de usar sus fortalezas para bendecirnos? Ese orgullo y ese miedo nos mantiene callados y escondidos y escondiendo nuestra debilidad. Pero en realidad el débil necesita ayuda. O por otro lado, ¿eres fuerte? Algunos de nosotros a lo mejor tenemos muchas fortalezas. Si tienes músculos, hay alguien en tu iglesia que a lo mejor necesita ayuda. Alguien necesita hospitalidad. Alguien necesita pagar un recibo tal vez. Si tú reconoces tus fortalezas, puede ser una bendición para el débil. Si les niegas esa oportunidad,
de servir a otros, de expresar el amor de Dios a otros. Porque lo que tienes no te pertenece a ti. Lo que el Señor te ha dado es de Él. Viene de Dios. El Señor te lo ha dado para que puedas usarlo para tus propósitos. Cada debilidad, para que seas un administrador fiel. El día vendrá, y seguro te lo digo, cuando el Señor te va a demandar tus fortalezas. Y los libros serán abiertos. Y será evidente lo que has hecho. Esto es lo que sucede. Somos una comunidad donde hay fortalezas y debilidades y todos participamos del mismo Dios. Y piensa en esto. ¿Quién es más débil que un hombre que está muerto en delitos y pecados? ¿Y quién es más fuerte que alguien que ha sido renovado por Dios? Así que somos pecadores débiles. Y Él nos bendice, y Él nos rescata, y Él nos anima, y el mismo Dios se encarnó y fue crucificado y puesto en humillación, y el más poderoso de todos es puesto en humillación por el débil. Toda la ira de Dios cayó sobre Cristo para que nosotros, siendo débiles, podamos ser bendecidos con su fortaleza. Tenemos el beneficio de su vida y su resurrección, todo lo que Cristo cumplió. Él tomó nuestra debilidad y nos salva por su gracia. Y todo eso simplemente para aquel que cree en Él y confía en Él. ¡Qué gran Dios! Tenemos el privilegio de servir. Es un gran Dios que no mira nuestra fortaleza, sino que nos rescata de nuestra debilidad. Y aún cuando nuestra querida Rwanda era tan débil toda su vida, aún de alguna forma milagrosa, sobrepasó a todos sus hermanos, a todas sus hermanas y sus padres. Todos murieron antes que ella y quedó en un gran peligro, se quedó sola. No había nadie, era tan vulnerable. Por ese tiempo, un miembro de nuestra iglesia descubrió que era un primo lejano de Rwanda, así que pudo legalmente cuidar de ella. Y bajo el cuidado de esta persona, encontraron una carta que había escrito el padre de Rwanda antes de pasar a la presencia del Señor, a alguien que algún día cuidaría de su hija. No sé si puedo imaginar siquiera cómo puede ser un papá dejando a tu hija, tu querida hija, tan débil y vulnerable como Rwanda. Y esto es lo que escribió. Dijo, tú sabes que nuestra preocupación principal es nuestra querida Rwanda. Y pregunta que sea, y pide que sea guardada y cuidada, que no sea removida del vecindario familiar donde siempre ha vivido. Y expresa su confianza en la provisión del Señor. Él ha confiado a Rwanda al cuidado del Señor. Y le dice que busque la guía del Señor en todo momento. Él te ha cuidado todos estos años y confiamos que Rwanda es bajo el cuidado del Señor. Así que nos comprometemos a dejarla en su cuidado y el suyo. El padre de Rwanda confía a su hija tan débil al cuidado de un poderoso Dios. Y el Señor la puso al cuidado de nuestra iglesia, y de todas las cosas que estoy orgulloso de mi iglesia, esta es una de las principales. Cómo fueron hallados fieles en el cuidado de esta preciosa hija de Dios. Y estoy tan agradecido al Señor que usó nuestra fuerza para cubrir la debilidad de Rwanda. Y oro que el Señor nos dé la oportunidad de hacerlo nuevamente en un futuro y que otra vez seamos hallados fieles. Todos somos fuertes, todos somos débiles. Todos tenemos algo que dar y todos tenemos algo que recibir. La iglesia local es el medio que Dios nos ha dado para recibir y dar, que podamos suplir nuestras debilidades y usar nuestras fortalezas. Y por la gracia de Dios, hagamos aquello para lo que la iglesia ha sido creada. Como dijo David, todos tomamos y todos damos, todos por igual, los unos a los otros, para la gloria de Dios. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos por tus bondades, tu misericordia. Gracias por nuestras
debilidades. Oramos que cada uno de nosotros pueda admitir nuestras debilidades, especialmente admitir donde tu providencia nos alcanza en esa debilidad, que podamos recibir tu mano sobre nosotros, que provees y nos das la fortaleza que necesitamos. Ayúdanos a entender dónde somos débiles y dónde podemos ser una bendición para otros. Oro que cada uno, en nuestra propia forma, podemos crear estas comunidades dentro de la iglesia local, donde el fuerte cuida del débil y el débil vela por el fuerte. Y a través de esto vemos a nuestro gran Dios dándonos la fuerza que nos ha salvado por su gracia en el nombre de Cristo. Amén.